Soy Juan Carlos Hernández Cabral y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la Bitácora del Informático titulado Spotify cierra su red peer-to-peer. Cuando debutó Spotify en el año 2008, el servicio de música por streaming dependía de la tecnología peer-to-peer o punto a punto para entregar rápidamente su catálogo de canciones a sus millones de suscriptores. Sin embargo, ahora el servicio dejará de depender del peer-to-peer para entregar esta responsabilidad a sus servidores centrales. Parte del éxito de Spotify, el que ahora está disponible en 61 países alrededor del mundo, se debe a la tecnología peer-to-peer, tanto por la rapidez con la que el servicio es capaz de reproducir cualquier canción de su catálogo, como por el enorme ahorro de dinero en materia de servidores que significa para la compañía, algo indispensable en sus inicios como una pequeña startup. De hecho, Spotify es una de las redes peer-to-peer o punto a punto más grandes de Internet. En 2011, el 80% del tráfico del servicio era a través de redes peer-to-peer. Cuando los suscriptores de Spotify reproducen un tema en su cliente para computadoras, la música puede provenir de tres fuentes: el caché de la computadora, de uno de los servidores de Spotify o de otro usuario de Spotify a través del peer-to-peer. Según una vocera de Spotify, a quien cito a continuación, estamos gradualmente abandonando el uso de la tecnología punto a punto o peer-to-peer para nuestra aplicación para computadoras, la que le ha ayudado a nuestros usuarios a disfrutar su música rápidamente y sin interferencias. Ahora estamos en una etapa donde podemos entregar la música a través de nuestro creciente número de servidores. Bien, ¿en qué consiste a rasgos generales lo que es la tecnología peer-to-peer o punto a punto? Pues bien, la tecnología peer-to-peer o punto a punto significa que una red de computadoras, por lo general a nivel mundial, es decir, es una red de un cierto número de computadoras a nivel mundial, o puede ser a nivel nacional o a nivel regional, en la cual todos los nodos de esta red punto a punto hacen la función tanto de servidor como de cliente, de tal forma que, por ejemplo, si uno de los nodos comparte una canción o un archivo, en ese momento ese nodo está haciendo la función de servidor, otro nodo de la red se conecta a este y hace la función de cliente, y así sucesivamente se van alternando la función todos los nodos de la red de cliente y servidor, de tal forma que en una red peer-to-peer o punto a punto no existen servidores centrales. Quienes mayoritariamente utilizan las redes punto a punto o peer-to-peer son los programas para descargar música como Ares, como Kazaa, como Morpheus, como Emule, y por supuesto lo que es la red de BitTorrent es una red peer-to-peer o punto a punto. Y las redes punto a punto se empezaron a utilizar cuando pasó lo de Napster hace algunos años. En el año de 1999 apareció un sitio en internet llamado Napster que permitía descargar canciones de internet de sus servidores centrales. A este sitio de internet Napster fue demandado por las compañías discográficas y fue cerrado en el año 2001, y lo que permitió que fuera cerrado Napster fue que las canciones que subían los usuarios se alojaban en servidores centrales. Entonces las autoridades pudieron localizar los servidores centrales y clausurar el sitio. Al día de hoy Napster existe, pero Napster ya realiza negocios legales. Entonces lo que pasó que cuando cayó Napster, la siguiente generación de aplicaciones o programas para descargar música ilegalmente, porque bueno, esto es así, usan redes punto a punto, de tal forma que existe un número determinado de computadoras de forma nacional, regional o mundial, en las cuales cada uno de los nodos de esta red se van alternando la función de cliente y servidor, de tal forma que no existen servidores centrales. Y por ejemplo BitTorrent, pues no llegaría a ser tan fácil que las autoridades desmantelaran la red porque no existen servidores centrales. Igual es el caso de Emule, el caso de Kazaa, el caso de Morpheus,
que al no existir servidores centrales, pues no es tan fácil desmantelar toda esta red. Y finalmente, los servicios actuales, modernos, de descarga de música que sucedieron a Napster, que fue el pionero en esto, pues utilizan redes punto a punto a propósito para que no les pase lo que le pasó a Napster en el año 2001. En sí, utilizar una red punto a punto no es ilegal por sí misma. Es ilegal utilizar una red punto a punto para descargar material con copyright, porque por ejemplo, cuando se utiliza una red punto a punto para distribuir un archivo por vía torrent, no siempre es para descargar música ilegalmente. Por ejemplo, si yo tengo un archivo muy grande de varias gigas que compartir, podría ser que elaborara yo un archivo de torrent, lo subiera a internet y de esa forma que una persona, un compañero de trabajo, un familiar, utilizara ese archivo de torrent que yo le mandé para descargar de a poco a través de un cliente de BitTorrent ese archivo que le quiero compartir y que utiliza muchos gigabytes. Y de hecho, las autoridades en Madrid, en España, determinaron de que las redes punto a punto no son ilegales en sí mismas, sino que son ilegales en cuanto, bueno, la red punto a punto peer-to-peer no es ilegal en sí misma, sino que es ilegal si se descarga música, o el hecho de descargar música de forma ilegal, o películas o demás material con copyright a través de una red peer-to-peer es lo que es ilegal, no la red punto a punto en sí. Entonces, cuando surgió Spotify en el año 2008 como una startup, siendo pues una startup una empresa típica, bueno, una empresa pequeña que empieza de la nada, absolutamente con unos pocos trabajadores, pues lógicamente Spotify, cuando inició como una pequeña startup, inició sin nada, es decir, sin dinero para comprar servidores centrales. Entonces echó mano pues de lo que es esta tecnología de la red punto a punto, en la cual existen varios nodos y en los cuales se va alternando la función de cliente y servidor, y en la cual no existen servidores centrales y todos los nodos de la red punto a punto trabajan de forma colaborativa para estar compartiendo lo que son los archivos. 6 años después, en el año 2014, con el crecimiento que ha tenido Spotify, pues ahora sí tienen dinero para comprar servidores, y ahora sí el número de servidores centrales que tiene Spotify es suficiente para abandonar su red punto a punto, pero utilizó Spotify una red punto a punto al principio por cuestiones que no tenían dinero cuando empezaron para comprar servidores centrales. Ahora sí lo tienen, ahora su red de servidores centrales es lo suficientemente grande y robusta para abandonar el modelo de punto a punto, que fue una opción de Spotify para la distribución de las canciones en stream, y que bueno, a la fecha del día de hoy las redes punto a punto se utilizan en los típicos programas como Emule, Kazaa, Morpheus y BitTorrent. Y así finaliza este tema. Si te gusta el programa La Bitácora del Informático, suscríbete al podcast en Spreaker, en iVoox, en iTunes, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en SoundCloud y hazte fan de la página La Bitácora del Informático en Facebook. Los métodos de contacto del podcast son mi cuenta de Twitter, @jcherdz, el correo electrónico del podcast, el cual es jcherdz@yahoo.com. Nos escuchamos en el próximo podcast.